invitado al ingeniero Andrés Salazar. Andrés es una persona con más de 10 años de experiencia en temas de gerencia organizacional de proyectos y en temas de PMO. Hoy nos acompañará en una interesante charla. Estaremos conversando un buen rato sobre cómo definir la hoja de madurez de tu PMO. Creo que es un tema de mucho interés porque generalmente establecemos una oficina de proyectos, pero viene la siguiente pregunta con el tiempo y es ¿cómo yo puedo llevar esa oficina de proyectos a su siguiente nivel? Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Bueno, Andrés, hay dos palabras, dos términos interesantes hoy por hoy, que es el de PMO, que significa Project Management Office, y el de GOP, Gerencia Organizacional de Proyectos. Me gustaría iniciar definiendo un poco lo que es la gerencia organizacional de proyectos, porque este término me encanta. Estamos muy acostumbrados, Andrés, a que conversamos siempre de gerencia de proyectos, pero realmente en una organización lo que existe es una gerencia organizacional de proyectos. Es decir, la gerencia organizacional de proyectos cobija tanto el tema de proyectos, el tema de programas, el tema de portafolios y cobija unos habilitadores organizacionales que permiten y apalancan y fundamentan la gerencia de proyectos. Entonces, con base en esa definición, yo creo que pues, nosotros hoy por hoy hemos definido oficinas de proyectos y algunos modelos, marcos, metodologías. Cuéntanos, Andrés, de una manera sencilla, práctica, ¿qué se entiende por una PMO? ¿Qué podemos definir nosotros como una oficina de proyectos? Muy bien, Juan. La PMO básicamente es una estructura que lo que busca hacer es un puente entre esa misión y visión, que digamos que la cultura puede llamarlo como la mega, la meca. Lo importante es que la empresa está en un sitio y quiere llegar a proyectarse a futuro a un segundo estado. Y aquí encontramos del otro lado algunas ideas que se van a volver proyectos. Y esa estructura PMO es un puente que, ¿qué es lo que busca hacer? Tomar esas ideas, buscar maximizar ese valor estratégico y de la manera más efectiva ejecutar esos proyectos para apoyarlos tanto en la misión como en la visión de la organización. Eso básicamente sería la definición sencilla de una PMO. Ok, vale. Ve, Andrés, este es un término que viene desde hace mucho rato, pues yo creo que va desde los años 80, algo así, se ha ido acuñando la palabra. Pero, ¿tú crees que eso es una moda? Hombre, ¿realmente las compañías hoy por moda dicen, bueno, yo tengo mi PMO? ¿O realmente sí crees que ha generado algún valor? Mira, sí, el concepto se dice que nació entre los años 80 y años 90. La industria ha venido utilizando el concepto. Entonces, como concepto ha existido, se ha venido madurando, ha venido fortaleciéndose en ese espacio de tiempo. Entonces, diría que moda no es. Lo que sucede es que en algunas organizaciones ponen una persona, un pasante, una persona junior, le dan unos formatos y le dice, bueno, usted va a ser PMO y darle esa responsabilidad a esa persona y con la, ahí sí, moda de que venga, ya tenemos PMO, ahora sí ayúdenos a cumplir esa misión y visión de la organización en ese contexto sí sería. Entonces, más que como concepto que se ha madurado en el tiempo, es cómo lo utilizamos actualmente en algunas organizaciones. Vale, y muy bueno el ejemplo que colocaste, sí, porque realmente muchas veces una PMO puede ser una persona, pueden ser dos o puede ser un equipo de 20, pues eso realmente hay muchos tipos de definiciones y puede estar ubicado por un departamento o a nivel corporativo. Pero si hay algo muy interesante hoy por hoy, y es que uno empieza a sentir cuando habla con las amistades o en las empresas, que le dicen, no, es que yo ya no tengo una PMO, aquí hemos evolucionado, aquí ya somos una SMO o somos una BMO o somos una EPMO, y esos nos llenan de una cantidad de conceptos. Uno en general habla de lo que llamaría el XMO, pero en esa X han colocado de todo. ¿Tú qué experiencias tienes con esos diferentes nombres que se están utilizando hoy por hoy y donde inclusive algunos entre comillas, denigran de la palabra PMO porque se creen de una familia mejor o de un nivel superior cuando ya hablan de que no somos PMO, somos una BMO? ¿Qué piensas de esa serie de siglas y de conceptos que nos tienen hoy día atiborrados en el mercado? Mira, Juan, ese concepto también acompañado de una publicación que hizo el PMI hace poco de las XMO, me generó una curiosidad particularmente y dentro de la organización, y es esas XMO.
cómo están tanto en Colombia como en otras partes. Hicimos un ejercicio que fue buscar personas, directores, líderes que pertenecieran a XMO, llámese BMO, Oficina de Gestión de Valor, PMO, que ya la definimos, AMO, que es Oficina de Gestión Ágil, IMO. Eso es por colocar unos ejemplos, IMO siendo Oficina de Gestión de Integración. Eso es por colocar unos ejemplos porque hay muchas más y hay otros que se salen de la X como centros de excelencia y demás, pero tienen la misma tendencia. Y quisimos mirar qué encontrábamos en las diferentes organizaciones. ¿Y qué encontramos? Organizaciones que han sufrido credibilidad en su oficina de proyectos, sea porque se han quedado estancadas, no han madurado, o personas creativas que dijeron con esta tendencia, les cambiamos el nombre. Entonces, ¿qué nos encontramos en ese ejercicio que hicimos en Colombia, en Perú, en Chile, en El Salvador? Preguntamos para no solamente quedarnos con la percepción de Colombia, sino hacia afuera. Y nos decían, venga, yo hago lo que hace una oficina de proyectos, pero hago énfasis en la integración porque me doy cuenta que funcionamos como silos. Entonces nos dimos cuenta que nuestra principal dolencia es la integración, entonces yo la llamo IMO. Si profundizamos un poco más las diferencias, es un énfasis que se le quiso dar a una problemática, pero no encuentras un trasfondo que digas, esta es una IMO, esta es una PMO, es una PMO que se le hizo una énfasis a la integración. Lo mismo con el tema ágil. Entonces, es una organización donde su oficina de pronto se le dijo, usted está muy predictivo, necesitamos también irnos a la tendencia de agilidad. Hicieron énfasis ahí y se llaman AMO. Entonces, nos encontramos que es un énfasis y caso particular, algunas organizaciones dijeron, no, yo quiero llamarme BMO. Entonces, esa es tendencia, pero en esencia, si me dijeras cuál es la diferencia más profunda entre una y otra, te diría que el énfasis y no encontramos ahí nada más. Ok, muy interesante. Yo a veces creo que hasta mejor dejarlo con la P. La PMO cubre varios aspectos, cubre la P de proyecto, la P de programa, la P de portafolio y ya no nos enredamos la vida. Y si de pronto es muy conflictivo el tema, pues simplemente lo llamamos OP, Oficina de Proyectos. Pero muy valioso lo que estás diciendo, realmente es qué énfasis quiere darle. Lo interesante es que ojalá quien cambie el nombre de su oficina de proyectos no lo haga por una simple moda, sino que tenga realmente un contexto y tenga un alineamiento estratégico. Creo que eso es lo más clave. Ven, Andrés, y en esas consultorías, en las búsquedas que hiciste, alguna historia, alguna anécdota, algo que realmente la gente se haya echado para atrás o haya dicho, no, nos equivocamos o algo diferente. A mí algo que me pareció particular, que lo saqué de la generalidad, entrevistando a diferentes roles, y es que el 80% de los líderes, me enfoco en los líderes porque los directores pues defienden, independiente de la sigla que estemos utilizando, pues defienden la validez de por qué una oficina de proyectos y pues están comprometidos y convencidos de que la oficina funciona. Pero el 80% de los que tienen el rol de líder en esas regiones que te indiqué hace un momento, me dicen, yo prefiero funcionar sin oficina de proyectos. O sea, si son personas que tienen madurez, dicen, yo tengo la madurez para llevar a cabo mi proyecto sin una oficina detrás, salvo le ven valor cuando son miembros de la oficina de proyectos. Me explico, en esas variedades y beneficios que prestan estas estructuras, yo puedo ser una estructura que brinda eh, apoyo metodológico, de herramientas, de formatos, de procesos a las organizaciones. Y en esa visión, el 80% de la gente dice, yo prefiero estar solo por mi cuenta que estar en una oficina. Pero si el líder depende de la oficina, ahí sí le ve valor. Esa es una tendencia que encontré a nivel global y me parece muy interesante. Es un ejercicio que estamos madurando para saber si lo hacemos más adelante. Pero de momento, lo que más me impactó fue esa coincidencia en las respuestas de los entrevistados. Muy interesante. Bueno, creo que ya nuestra audiencia tiene un contexto mejor de lo que significa entonces la gerencia organizacional de proyectos, que es una PMO, que uno podría hablar de una XMO y la historia que nos acabas de mencionar.
Pero bien, uno cuando va a montar una oficina de proyectos, llámese montarla, crearla, o cuando la va a diseñar, o inclusive la va a rediseñar, que es un ejercicio muy importante que uno debería hacer con cierta frecuencia. Venga, volvamos a replantear la oficina de proyectos. Yo he encontrado que para eso hay muchos modelos de cómo crear una oficina de proyectos, pero en toda la búsqueda que uno puede tener, hay un modelo que me parece el más significativo, el modelo, el más valioso de todos, es el PMO-BR, que es Project Management Office Value Ring. Ese es un modelo de la Global Alliance, pero hace unos meses fue comprado o adquirido todo el modelo y pues la base de datos y demás por el PMI. ¿Tú qué conoces, qué nos puedes contar sobre este modelo, particularmente del PM Value, de Value Ring? Mira, Juan, que también trayendo a colación el ejercicio que se hizo de los montajes que se hicieron de oficinas de proyectos en diferentes regiones, uno encontraba que la mayoría de personas hizo ese montaje a nivel empírico. Y eso también es particular porque quiere decir que del sondeo que se hizo no hay un modelo que sea fuerte, que sea ampliamente utilizado, no se encontró. Y precisamente este Value Ring, que algunos de los entrevistados lo conocen a nivel académico, no a profundidad, es importante estos espacios para que se conozca, porque realmente ofrece una serie de pasos, una metodología que es muy adecuada y que le da más fuerza y permite que las personas no lo hagan de manera empírica, sino de una manera estructurada. Y este marco ofrece 8 pasos, los voy a mencionar rápidamente. Primeramente, lo que se busca es, en vez de concentrarnos en el nombre, que si es BMO, IMO, que si es una PMO directiva o de control de apoyo, es no. Concentrémonos en qué servicios va a prestar esta oficina de proyectos. Entonces, lo primero es qué es lo que queremos ofrecerle a nuestros clientes de la oficina de proyectos. Entonces, se hace una definición que se quiere. Luego, en un segundo paso, como yo le he preguntado a diferentes roles, no solamente a mi PM o mis líderes de proyectos, sino a directivos, áreas habilitadoras, entonces la idea es equilibrar eso mediante unos pesos. Ya se establecen pues, unas políticas para decir X peso tienen los directivos, X los líderes, otro peso tienen las áreas habilitadoras. Se computan esos pesos con esos servicios que se quieren y se establecen, bueno, vamos a prestar estos servicios. Estos servicios debe prestar la oficina de proyectos. ¿Qué se continúa? Bueno, ya tenemos claro los servicios, en qué consiste. Entonces, a través de un proceso se describen esos servicios, en qué consiste, cuáles son los pasos. Y al ya saber que esta oficina va a proveer estos servicios, bueno, ¿cómo los vamos a medir? Entonces, un siguiente paso, establecemos los KPIs y decimos, bueno, así se va a medir el éxito de esos servicios que se están prestando. Entonces, mira que es interesante porque no mido la globalidad de los servicios de la oficina, sino servicio por servicio y la consolidación de esos me va a decir cómo va la PMO. Quinto paso, ¿cuál es el personal que va a ser parte de esa PMO y a llevar a cabo los servicios? Entonces se miran cuáles son las habilidades innatas de esas personas, cuáles pueden alinearse a diferentes servicios y de esa manera, con esa alineación de habilidades innatas con las que requiere un servicio, se hace que las brechas sean más cortas y se hace una formación, un refuerzo en las habilidades que llevan poco tiempo y queda una PMO robusta en ese tema. Sexto paso, miramos cuál es la madurez de la oficina de proyectos. ¿Qué es importante? Entender qué es madurez. Entonces, madurez no es que, yo era la de los formatos y pasé más a acompañar la parte táctica y finalmente me siento con los directivos. No, porque eso es apoyar en tareas operativas, tácticas y estratégicas. Realmente la madurez es que lo que venía haciendo lo voy haciendo cada vez mejor. Séptimo paso, calcular el retorno de la oficina de proyectos. Entonces, muchas veces no invertamos en PMO porque es un proyecto nomás donde se patrocina, se invierte dinero y no se ve cómo se capitaliza. Es muy difícil mostrar cómo se retorna el dinero a la oficina, a la compañía de invertir en una oficina de proyectos. Entonces, este paso te da unas guías
para decir, bueno, establezcamos el ROI de la PMO. Y finalmente, como un octavo paso, monitoramos el desempeño de la oficina de proyectos. Aparte de esos 8 pasos del Value Ring, que es importante que eh, provee una herramienta, pues, que es la que hace los cálculos para definir los pesos y demás que expliqué en los pasos 1 y 2. Y también está cimentada en una certificación, que quiere decir, bueno, la persona que quiere buscar una certificación está formada y si está con esa certificación, pues me va a decir, tiene claro cómo aplicarlo y va a haber mucho más credibilidad en la organización si es una persona que como consultor está certificada. Súper. Yo creo que esos 8 pasos son bien claros y eso ayudaría mucho a las organizaciones a que no simplemente monten una PMO por moda, sino que tengan claridad cuáles son sus funciones, que es la pregunta corchadora. Venga, ¿y esta PMO para qué está montada? Y como tú lo acabas de describir, no solamente es para qué está montada, venga los procesos, vea las métricas y un tema muy importante que mencionaste, venga cuál es el equipo necesario para operar la PMO y venga cómo le mido el retorno de la PMO. Mucho, ahí están contestadas las preguntas que la mayoría de los directivos se hacen. ¿Para qué quiero montar una PMO? Ahí está súper claro. Pero yo siento, el modelo es muy bonito, pero yo siento que hay algo que falta cuando se hacen las consultorías, que uno habla con las personas que han montado este modelo, y es, antes de arrancar a definir a diseñar esa oficina de proyectos, hay que saber para quién se la voy a montar, yo dónde estoy. Y para eso nada mejor que usar unos modelos o algunas técnicas de diagnósticos de madurez organizacional en gerencia de proyectos. ¿Hay que estar usando, Andrés, o con qué te ha ido mejor para esos diagnósticos de madurez en temas de proyectos y organizacionalmente hablando? Mira, Juan, yo creo que siempre uno utiliza un marco y en la medida que lo va poniendo en práctica le encuentra mejoras, encuentra cosas que le puede adicionar, que le puede complementar. Cuando nosotros, y también otro tema importante es cómo lo adapta a los mercados donde llega. Y muy importante cuando empezamos a hacer este ejercicio en las organizaciones es este Value Ring te dice para dónde vamos, y miremoslo como la visión, para dónde vamos, en qué tenemos que mejorar, qué servicios vamos a prestar, y perfecto, es muy interesante tener ese norte, pero también dice, venga, yo quiero medirme. Y yo hago la analogía cuando le explico a los clientes es, usted va al gimnasio, usted claramente quiere mejorar, quiere tener mejor figura, quiere estar más musculoso, pero ¿cómo estoy hoy? Y tú vas a un gimnasio y lo primero que te hacen es tomarte las medidas, ¿cómo estás? Para luego decirte, venga, usted después de 3 meses del entrenamiento mejoró, subió, creció, ha mejorado estos elementos. En las organizaciones pasa lo mismo. Quieren tener una línea base, una situación actual. ¿Cómo estoy hoy, el día de hoy? ¿Qué medida tengo? Y para eso, mm, no nos reinventamos la rueda. Ese marco, ese conocimiento, ese framework ya existe y es el OPM3. El OPM3 lo creó el PMI, lo creó y salió de circulación. Ya digamos que la certificación desapareció, el manual no volvió a tener actualizaciones aproximadamente 2014 o por esas fechas y ya el modelo quedó quieto. Digamos que tenía un marco muy robusto, muchas preguntas, eh, una cantidad exagerada de preguntas que son muy buenas, pero que el hacerlo tan robusto hizo que ese assessment del OPM3 no tuviera tanta acogida. ¿Qué hicimos nosotros? Venga, retomemos esas preguntas, hagamos unas preguntas claves basadas en habilitadores organizacionales, gestión de proyectos, programas, portafolios, hacemos una extracción y otro tema muy importante, no es aplicarlas, pregunta 1, 2, 3, 4, 5, porque recordemos que este ejercicio se hace a directivos, a gerentes generales, presidentes de organizaciones, entonces ese formato de entrevista genera mucha reticencia en el público. Entonces nosotros lo adoptamos, lo embebimos en unas conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo en este momento. Conversamos lo más de agradable con directivos, con gerentes. Ellos expresan sus dolores, sus dolencias. Vamos tomando nota, vamos contestando a esos formularios y casualmente, pues,
al intermedio de la conversación o ya finalizando, si hay algunas preguntas que no quedan claras, se hacen, pero se captura toda esa información y se analiza esa situación actual. Entonces, esta parte es cómo capturamos a través del OPM3 esa primera parte de situación actual y es el primer paso que recomendamos en este tipo de ejercicios. Bueno, Andrés, muchas gracias. Yo creo que recapitulando, en esta conversación hemos entonces tocado los términos de PMO, otros lo llamarán XMO. Hablamos un poco sobre lo que es la gerencia organizacional de proyectos. Vimos el modelo de Value Ring, bien interesante estos 8 pasos. Y finalmente estamos recomendando que para los diagnósticos, antes de empezar un diseño, pues obviamente nos apalanquemos en algún modelo de diagnóstico de madurez y caso puntual en este sería el OPM3. Andrés, muchas gracias, muy interesante la conversación. Yo para terminar y como un valor pues a la audiencia, obviamente, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para quienes han estado pendientes de este conversatorio y que puedan aplicarlo en sus compañías y en la madurez, obviamente, como se prometió en el título, cómo definir una hoja de madurez de la PMO? Mira, Juan, a lo que te mencioné hace un momento, nosotros como organización quisimos proponer un modelo que se llama SE-PMO Value Ring. SE, ya que como empresa Sistemas Expertos encontramos oportunidades de mejora, algunos huecos, algunos elementos que podemos complementar, los pusimos y rescatamos muchos elementos del Value Ring. Entonces, el paso número 1, que es la situación actual, que ya te expliqué en la pregunta anterior. 2 y 3, que es analizar cuál es el público objetivo y mezcla de servicios. Pero hay un punto número 4 que no está en la metodología, que es estructuración en la organización de la PMO. Es decir, dónde va, en qué parte del organigrama se encuentra la oficina de proyectos, cuántos niveles va a tener esa oficina de proyectos, si analista senior, analista junior, qué es lo que se va a crear en esa oficina de proyectos a nivel estructural. Paso número 5, el equipo, también tomado del Value Ring. Hay un sexto que complementamos nosotros, que son lineamientos de gobernabilidad de la oficina de proyectos con el resto de la organización. Pues cómo se engrana con tecnología, cómo se engrana con el área legal, con abastecimiento. Un séptimo paso que tomamos del Value Ring también, que son las mediciones de desempeño y madurez de la oficina de proyectos. Y un paso 8 y 9, agregados por nosotros, que son el 8, un análisis de implementación de la oficina de proyectos, qué riesgos pueden surgir. Ese es fundamental, atacar los riesgos de este proceso desde el momento 1. Y finalmente, que todo lo que se planee en este ejercicio va a quedar enmarcado en un proyecto que suscribimos en la oficina de proyectos que publicamos y siendo esta estructura la garantista o la que vela por el cumplimiento de cada uno de los pasos de los proyectos suscritos en la PMO, pues este propio proyecto de madurez, la idea es que sea esa insignia, ese proyecto que genere visibilidad e impacto en toda la organización. Entonces, quería darte la globalidad porque vamos a tener un par de links a videos en donde explicamos a mayor detalle cada uno de estos puntos y que pueden servir como punto de arranque si yo quiero hacer esa madurez en mi oficina de proyectos. Excelente. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por escuchar esta charla. Utilicen los links que estamos dejando sobre un par de charlas sobre PMO Value Ring, de conferencias y cómo funciona el modelo. Otros links inclusive, y estamos atentos a sus preguntas, a sus dudas con el mayor de los gustos para ayudarles a, como se dijo desde el principio, cómo definir la hoja de madurez de tu PMO. Andrés, gracias. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.